Hola chicos, soy el profe Richie y en esta ocasión, en este tu canal Quimimática, suscríbete por cierto, te voy a enseñar cómo hacer problemas con concentración porcentual masa-masa. Para poder comenzar con esto, te voy a dar una pequeña explicación de qué es esto de porcentaje masa-masa. Para esto necesitamos tres conceptitos. Primero, el concepto de disolución, que es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Y también, si es una mezcla de dos o más sustancias, pues tendrá una que se llama soluto, que es la que está en menor cantidad, y la otra sustancia, el otro componente será el disolvente, que será la sustancia presente en mayor cantidad. Vamos a ejemplificar esto en un pequeño vasito, en un dibujito de un vasito. Voy a dibujar aquí un pequeño vaso de precipitado que contenga precisamente una disolución. Y yo sé que es una disolución homogénea, pero para que lo puedas entender fácilmente, te voy a poner aquí la división de las partes de los componentes de esta disolución. Primero tenemos un componente que está en menor cantidad, que es la que voy a dibujar aquí en color rojo, y tenemos también un componente que es el que está en mayor cantidad, que va a ser el disolvente. Entonces, esta partecita de aquí le llamamos disolvente. Recuerda que esto es nada más ilustrativo porque la disolución es homogénea. Esto no va a estar haciendo una disolución realmente. Y bueno, aquí tenemos un soluto. ¿Y esto con qué lo vamos a relacionar? Bueno, el soluto lo vamos a relacionar con el porcentaje o la concentración a la que tenemos esa sustancia. Y el total, o sea, toda la sustancia junta, vamos a tener que es la disolución. Disolución. Entonces, ¿qué porcentaje va a representar la solución total? Pues representa el 100% de todo. ¿Y con qué se asocia la disolución? Pues le vamos a llamar la masa total, ya que estamos hablando de concentración masa-masa, pues esta será la masa total. Y aquí en el soluto, pues tendremos obviamente la masa de soluto y también tendremos como disolvente, pues la masa de disolvente. ¿Y cómo se puede calcular la masa de disolvente? Pues si tenemos la concentración, podemos definir que será el 100%, o sea, todo el total restándole ese porcentaje de concentración. Fíjate que aquí entonces tenemos algunas relaciones que son de la misma cantidad, entonces podemos plantear dos diferentes formulitas. Podríamos decir aquí primero que la masa de soluto, si yo la divido entre su concentración, que es la concentración de la solución, pues será el mismo número que si yo divido la masa total, voy a poner con ese mismo color que está usando, la masa total, si la divido entre el 100%, porque son cantidades proporcionales. Esto es proporcionalidad, como lo viste en matemáticas, por ejemplo. Y también será proporcional esto a que yo la masa de disolvente, voy a poner así, masa de disolvente, sería dividirla entre 100% menos el porcentaje de concentración. Y bueno, esa misma fórmula te puede servir porque son cosas proporcionales si tú la pones al revés. Si tú pones arriba más bien la concentración y abajo pones masa de soluto, entonces esto será equivalente a todo al revés, ¿no? 100% entre la masa total y esto será proporcional justamente a dividir ese porcentaje donde yo le resto al 100% la concentración de la solución entre pues la masa de disolvente. Bueno, ya no lo puse de color azul, pero se entiende la idea. Pues bueno, esas son las fórmulas que podemos usar para poder realizar cualquier problema, que también podemos usar simplemente factores de conversión. Vamos, te voy a enseñar más o menos ambas formas, cómo se hace para poder resolverlo. Bueno, pues aquí comenzamos con el primero ejercicio que dice que una solución, en realidad se dice disolución, le voy a corregir aquí, que una disolución se preparó disolviendo 25 gramos de sal en 125 gramos de agua. ¿Cuál es la concentración porcentual en masa de la disolución? Esa sería nuestra pregunta. Bueno, lo que tenemos que hacer es sacar cuáles son los datos que tenemos. Bueno, pues yo tengo aquí la masa de soluto, que la conozco como 25 gramos. Y también conozco la masa
dice que se está disolviendo en agua, entonces esa sería la masa de disolvente y sería 175 gramos de agua. Y bueno, voy a poder sacar que la masa total entonces, como es la mezcla de ambos, la masa total sería equivalente a sumar 75 más 25, que sería un total de 200 gramos. Entonces, voy a aplicar la formulita que acabamos de diseñar, pero también te voy a enseñar un poquito más adelante cómo se haría con factores de conversión. Fíjate que aquí lo que nos interesa es saber la concentración porcentual. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué fórmula me conviene usar? Pues me conviene usar este lado rojo de esta fórmula con este lado negro, porque ya tengo la solución total. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner precisamente aquí que la concentración dividida entre pues esa masa de soluto será proporcional a el 100% entre esos 200, bueno, en este caso sería la masa total antes de poder sustituir. Y bueno, esto yo solamente tendría que despejar la concentración, el porcentaje de concentración, y entonces eso tendría que hacer multiplicar 100% por la concentración y dividirlo entre la masa total. Si yo hago la sustitución de estos datos que yo ya tengo, pues entonces tendré que hacer 100% por cuál es la concentración. No. Aquí tenemos la masa de soluto, porque la concentración es precisamente lo que estamos buscando. Soluto. Bueno, se nos fue un poquito eso. Entonces la masa de soluto sería 25 gramos y eso tenemos que dividirlo entre la masa total, que sería 200 gramos. Entonces, si hacemos eso en nuestra calculadora, vamos a obtener que 100 por 25 lo dividimos entre 200. Y entonces tendríamos un total de 12.5. 12.5. ¿Y en qué unidades va a quedar eso? Fíjate que se cancela gramo con gramos y nos queda porcentaje. Y bueno, así sería como se calcula la concentración porcentual masa a masa. Y esto mismo lo podríamos hacer con un factor de conversión. ¿Cómo le podemos hacer? Ah, pues lo único que tendríamos que poner es poner ese 25 y poner un factorcito de conversión donde nosotros sabemos que el total equivale al 100%. Entonces nos preguntamos cuántos serán, bueno, que esos 200, ese 100% equivale a 200 gramos. Fíjate que es la misma operación que tenemos allá abajo en la fórmula. Entonces el resultado será el mismo, 12.5%. Y aquí en esta fórmula, esta cosa que usamos factorcitos de conversión, no usamos fórmula, simplemente la lógica. Bueno, vamos a hacer este otro problemita de aquí. Y después te voy a dejar para que practiques dos problemitas más. En este caso dice, se tiene una disolución al 15% más a más. Entonces aquí ya estamos viendo un dato. Nuestra concentración porcentual que equivale a 15%. Y luego dice, de cloruro de sodio, eso no nos interesa porque es masa a masa, es porcentual. Y su masa total es de 200 gramos. Entonces vamos a poner aquí masa total igual a 200 gramos. Y entonces dice cuántos gramos de sal están disueltos en la disolución. Entonces lo que nos están cuestionando sería la masa de soluto. Vamos a hacerlo de la primera. Ahora vamos a usar primero los factores de conversión para que veas que es bien facilísimo. Entonces fíjate, voy a tomar este dato que es con el que cuento. Bueno, más bien, ¿a qué porcentaje representaría? Bueno, pues el 12 gramos representa el 100%. Entonces, eso ya es mi factor de conversión. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poner 15%, voy a poner factorcito de conversión y voy a poner aquí abajo los 100% que se quieren cancelar en porcentaje y aquí pongo 200 gramos. Y entonces simplemente hago la multiplicación en mi calculadora y sería 15 por 200 y eso es igual a entre 100. Y entonces tendría un total de 30. 30, ¿qué unidades van a ser? Pues precisamente serían 30 gramos.
¿De acuerdo? Esa es mi respuesta. Y tú me preguntarás, oye Richie, pero yo no entiendo eso de los factores de conversión. ¿Cómo le hago usando la fórmula? Pues bueno, vamos a usar la fórmula también. Fíjate que lo voy a usar con el mismo color negro, no importa. Fíjate que entonces lo que tenemos que despejar es masa absoluta. Entonces yo pongo lo que quiero despejar aquí y pongo con cuánto se relaciona. La masa absoluta está relacionada con el por ciento. Y entonces también tenemos que la masa total se relaciona precisamente con un 100%. Quiere decir que voy a despejar de ahí la masa de soluto. Esta concentración está dividiendo, pasa multiplicando, entonces nos queda que la masa de soluto equivale a multiplicar la masa total por la concentración porcentual y dividir entre 100. Entonces sustituimos nuestros datos y tenemos aquí masa total, vimos que son 12 gramos y la concentración porcentual sería un 15% y eso lo dividimos entre el 100%. Fíjate que es exactamente lo que hicimos acá arriba, 15 por 200 entre 100. ¿Y cuál es el resultado? Pues nada más que 30 gramos. Entonces, aquí cancelamos por ciento con por ciento y ya nos quedan en gramos. Y así se resuelve de las dos formas, como con factores de conversión y con precisamente fórmula. ¿Para qué va? Entonces, así le vamos a dejar por esta explicación. Fíjate que aquí te tengo un pequeño reto. Dice, se preparó una solución de 20% de ácido sulfúrico y se disolvieron 50 gramos de soluto. ¿Cuántos gramos de agua de disolvente se utilizaron? Y bueno, te voy a revelar la respuesta en 3, 2, 1. Y bueno, esta es la respuesta y te la voy a explicar rápidamente. Fíjate que aquí dice que se prepara una solución de 20% de ácido sulfúrico y se disolvieron 50 gramos de soluto. ¿Cuántos gramos de agua de disolvente se utilizaron? Pues bueno, los datos que tenemos son la concentración porcentual, que es 20%, tenemos la masa de soluto, que son estos 50 gramos de soluto, y tenemos la masa de disolvente, que expresada en porcentaje sería 100 menos 20, que sería el 80%. Y es lo que no conocemos, queremos saber cuánto está en gramos. Bueno, podemos utilizar esta fórmula en donde la masa de disolvente se relaciona con restar el 100% menos la concentración, que ya lo hicimos aquí, sería 80%. Y luego eso lo igualamos con la otra relación donde dice que la masa de soluto corresponde a su porcentaje. Si despejamos de aquí la masa de disolvente, esto pasa multiplicando y nos queda esta ecuación. Finalmente sustituimos los datos, vemos que 100 menos el porcentaje da igual a 80%, la masa de soluto sería 50 gramos y el porcentaje, la concentración porcentual sería de 20. Entonces hacemos 80 por 50 entre 20 y nos da 200 gramos. Ahora, ¿cómo se podría haber resuelto esto por factorcitos de conversión? Pues muy fácil. Fíjate que lo que tenemos que tener aquí en cuenta para poder resolver como factorcito de conversión es que nosotros nos interesa saber a cuánto corresponden esos 80% que son los que provienen precisamente del disolvente. Si sabemos con un factorcito de conversión que el 20% de esa disolución corresponde a 50 gramos. Entonces, si hacemos esa operación, es exactamente la misma que tenemos aquí arriba. Fíjate, 80 por 50 entre 20 y simplemente hacemos la cancelación de unidades y nos quedaría por ciento con por ciento y nos da la cantidad en gramos de 200 gramos. Y bueno chicos, esto ha sido todo, espero que te haya servido. Si quieres más ejercicios, si quieres que resolver más ejercicios, dímelo en los comentarios. Es más, te voy a dejar aquí algunos, no los vamos a resolver por ahora, pero te los dejo aquí en pantalla por si los quieres intentar resolver. Y me puedes dejar aquí en los comentarios las respuestas para ver si lograste llegar. Aquí tienes 3 ejercicios donde puedes practicar perfectamente. Ya les copiaste, ya le tomaste captura. Bueno, pues me despido de ti y nos vemos en la siguiente emisión de tu canal Quimimática. Adiós.